Tengo miedo de hacer algo mal y empeorar su ansiedad, su depresión. Siento como que me muevo con pinzas, con lo que hago, con lo que no hago, con lo que digo, con lo que no digo. Es como caminar por un suelo de cristal, temiendo que cada paso que doy se rompa. Y no me doy cuenta de esa tensión que estoy generando dentro de mí, que me obliga a contener constantemente la respiración. Moverte con pinzas puede proteger, sí, pero también le estás haciendo sentir a la otra persona que es más frágil de lo que en realidad es. Por tu afán de no dañarle, al final lo que estás haciendo es reforzar la idea de que esa persona está rota, está enferma. Si nos preguntáramos en el lugar de ¿y si hago algo mal? Cojo y le pregunto a esa persona, ¿qué necesitas? ¿Silencio? ¿Compañía? ¿Distracción? ¿Qué necesitas? Ese acompañamiento a ese familiar con depresión o ansiedad se viviría desde otro lado. Tú no vivirías en tensión y sintiendo esa ansiedad que ya sientes por estar siempre contenida, por estar siempre contenido a lo que puedes hacer o no puedes hacer, a lo que puedes decir o no puedes decir. Porque si tú sigues ahí conteniéndote, al final tu cuerpo se convierte en una jaula. Y ya no es que sientas ansiedad por la situación, por lo que el otro está viviendo, sino porque el cuerpo te está hablando, te está gritando. Yo también existo, yo también necesito aire. Tratamos de sostener el dolor de los demás y al mismo tiempo escondemos el nuestro. Lo hacemos con todo el cariño del mundo, pero en realidad lo que estamos haciendo es enviarle un mensaje a esa persona. Esa persona que percibe que tú lo tratas con pinzas. ¿Qué es lo que percibe? Que sus emociones, que su situación para ti es algo peligroso. Por lo tanto, terminará también tragándose su dolor para que tú no te rompas como él ya está roto. Y cuando esto sucede es cuando aparece esa grieta entre los dos. Se crea esa distancia invisible que aunque tú sigas ahí con esa persona, tú sientes ese distanciamiento. Deberíamos relajarnos más y no es fácil. Ante estas situaciones no es fácil. Pero es que si yo no consigo desapegarme de la situación, no puedo tratarlo como la persona que es y simplemente lo trato como un enfermo que tiene ansiedad o que tiene depresión. Y esto es lo peligroso. Eso sí que es peligroso para esta persona. Esa mirada constante de vigilar cada gesto, cada palabra, cada acción, no solamente de lo que tú haces o dejas de hacer, dices o dejas de decir, sino también cada cosa que hace o no hace esa persona. Y eso se convierte en un espejo para él. Si ella cambia mi forma de estar conmigo, yo al final también tengo que hacerlo. Que tú te relajes, que te desapegues de la situación, no significa que tú le estés restando importancia a lo que él está viviendo. Simplemente le estás recordando que, aún en su dolor, él sigue siendo esa persona que fue antes de esa depresión o de esa ansiedad. Lo que estás haciendo es no reducirlo a esa etiqueta de ansioso, deprimido, que al final lo que hace es estancar más a esa persona. Al final, si a mí me ven así, es porque realmente no puedo cambiar, porque realmente soy esto, y muchos otros pensamientos que le vienen a la mente, que le bloquean y que hacen que se quede metido más en su mente, creyéndose todas esas etiquetas que inconscientemente le ponemos cuando lo tratamos como un enfermo y no como una persona.
Es muy importante la comunicación. Si tú estás acompañando a una persona que tiene ansiedad, depresión, tienes que preguntarle sin miedo. Quiero lo mejor para ti, así que dime, ¿qué necesitas? ¿Necesitas silencio? ¿Necesitas compañía? ¿Qué necesitas? Porque cuando tú le preguntas, le estás recordando que en medio de esa depresión, en medio de esa ansiedad, todavía tiene voz, todavía tiene elección. Y eso sí que ayuda en ese proceso de sanar. A no intentar adivinar lo que la otra persona quiere y simplemente preguntas y le das lo que realmente ella necesita, ese miedo a hacerlo mal se va disolviendo poco a poco. Es ahí cuando vuestra comunicación se vuelve un puente y, por tanto, el vínculo se vuelve a acercar. Pero ojo, porque si tú también preguntas desde el miedo, lo va a notar. Hay que ser muy conscientes de la diferencia entre cuidar y sobreproteger. Porque no es bueno para esa persona. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es bueno sobreprotegerles? Porque sin querer tú le estás diciendo, no puedes solo, no confío en tu fortaleza. Y eso, al final, es lo que le hace, si esta persona no confía en mí, ¿por qué voy a confiar yo? Es así. Y es ahí cuando empieza no solamente a luchar por su ansiedad y su depresión, sino también por esa sensación de ser visto como incapaz. Si a mí me ven incapaz, es porque realmente lo soy. ¿Qué han visto en mí? ¿Qué les hace ver que soy incapaz? Llevarán razón. Y me meto en la burbuja. Me meto en la burbuja total. ¿Para qué salir fuera de la burbuja si no soy capaz de enfrentarme a toda esta situación? Y no solamente eso, sino que yo cuando sobreprotejo le estoy robando pequeñas victorias diarias. Elegir qué quiere comer, decidir si quiere salir o no, si se ducha o no se ducha. Si tú le quitas todos estos márgenes, estas decisiones, repito, lo encierras en una burbuja. Sí, no hay riesgo en esa burbuja, no hay peligro, pero es que tampoco hay proceso de sanación, hay bloqueo, hay estancamiento. Cuidar es estar disponible sin invadir ese proceso. Es acompañar sin tú dictarle los pasos que tiene que dar, porque es su proceso y él tiene que averiguar cuál es el siguiente paso, no tú. Al sobreproteger, lo que hacemos es esconder nuestro propio dolor para que el otro pues no sufra más, porque claro, como está tan sensible, pues al final va a sufrir también con lo que yo sufro por esta situación. Pero, aunque esa intención es buena, el otro lo que está percibiendo es exactamente eso, que lo estás tratando con pinzas, que lo ves como alguien demasiado frágil, que está al borde de romperse, por lo que potenciamos en él ese pensamiento y ese sentimiento de frágil. Incluso puede que contigo empiece a no ser auténtico. ¿Qué quiero decir con esto? No mostrar todo su dolor, no mostrarte todo lo que siente y vive. ¿Por qué? Porque necesita que tú estés fuerte, que tú estés controlada, porque teme perderte, teme romperte. Al final, lo que necesitan las personas con ansiedad o depresión es que les hagamos sentir que siguen formando parte de nuestro vínculo, de ese vínculo que hemos creado con esa persona, donde no hay un enfermo, donde no hay un cuidador, solamente dos personas que se acompañan el uno al otro, porque no
No, no eres el único que intenta proteger a esa persona. Él también quiere protegerte de su oscuridad. Y al final es un círculo que se repite. Tú ocultas para proteger a esa persona y esa persona te oculta para protegerte a ti. Y de pronto os encontráis en esa misma distancia de la que hemos hablado antes. Y justamente ahí aparece ese sentimiento, ese pensamiento que toda persona con ansiedad y depresión hemos tenido. Soy una carga. Le estamos confirmando la idea de que es una carga y que por eso no nos abrimos con él, no somos vulnerables con él. ¿Y cómo hago para que esa distancia invisible no nazca entre mí y ese familiar que estoy acompañando? Esa distancia aparece justo cuando el miedo se sienta en medio de vosotros dos, cuando los dos empezáis a caminar de puntillas. No vamos a quitar el miedo de golpe porque el miedo tiene que estar ahí, pero sí que le vamos a mover la silla al miedo, la vamos a correr a un lado para que sea una invitada más, un invitado en cada encuentro que tengamos con esa persona. ¿Cómo? Si yo nombro lo obvio y le digo, mira, sé que camino con muchísimo cuidado, pero es porque me importas y no quiero lastimarte. Abres esa cercanía que ambos necesitáis. Si tú compartes lo tuyo, sin competir con tu dolor, evidentemente, porque si no le va a crear rechazo, también me cuesta esta situación. Me pongo muy nerviosa, pero quiero que sepas que estoy aquí. Humanizamos el vínculo. Y sobre todo, dejar espacio a la vida cotidiana. Reíros por tonterías, cocinar juntos, ver una serie, hablar de cualquier cosa que no tenga que ver con su ansiedad o su depresión, porque no todo tiene que ser terapia, porque ya vamos predispuestos muchas veces. Voy a encontrarme con esa persona que tiene ansiedad, depresión, y ya sé que todo va a girar en torno a cómo se siente. Es que no tiene que ser así. Es que al final, para romper esa distancia que os está separando, hay que dejar de girar todo alrededor de su herida, alrededor de su ansiedad, alrededor de su depresión. Recordarle qué hay más allá, porque ella no lo recuerda. Y al hablar constantemente de lo mismo, de cómo se siente y todas estas cosas, reforzamos eso. ¿No te agota? ¿No te agota estar constantemente vigilando cada gesto, cada palabra que dices? Y no solamente ya lo que tú dices o dejas de decir, sino lo que la otra persona hace o deja de hacer, dice o deja de decir, encontrando a ver si hay algún patrón que te diga que está en peligro, que está entrando en modo peligroso. Al final esa vigilia constante se mete en vuestro vínculo, en todo lo cotidiano que hacéis, en esos silencios largos que tú acabas llenando con un ¿estás bien? ¿Pasa algo? Es que llevas demasiado tiempo callada. O en esas miradas que le clavas para adivinar su estado de ánimo. Parece que le ha cambiado el estado de ánimo. ¿Por qué será? ¿Qué habré dicho? ¿Qué no habré dicho? ¿Qué habré hecho? ¿Qué no habré hecho? En la manera en que mides tus palabras, que se nota, como si cada frase fuera dinamita. O sea, lo estás sobreprotegiendo y esa persona lo percibe. Y para ti es agotador, porque nunca descansas. Es como tener un radar encendido las 24 horas. Y para la otra persona, evidentemente, también es cansado, porque siente esa lupa constante. Sí, esa sobreprotección nace del cuidado. Pero al final lo único que hacemos es hacerles sentir que están más enfermos de lo que creen estar. Porque lo único que necesitan es poder tener un mal día sin que todo el entorno se altere, que afecte su entorno, que esa persona tiene un mal día.
sin más, y vivirlo como algo normal. Se nos olvida que son personas y al final solo los vemos como enfermos que cuidar, cuando en realidad ellos necesitan que los veamos desde otro lado, que les recordemos que son más que su ansiedad, que son más que su depresión, porque cuando todo gira alrededor de cuidar, lo estás reduciendo a su diagnóstico y os preguntáis constantemente qué puedo hacer para ayudar a esta persona. Es más simple de lo que piensas. Simplemente con esas cosas cotidianas como reírte con él, pedirle ayuda para algo mínimo, son esos momentos que a esa persona les van a hacer recordar que no soy solo ansiedad, no soy solo depresión, sigo siendo una persona. ¿Qué imagen te viene si piensas en dejar de mirarlo como alguien que sufre? Probablemente te dé miedo a alejarte demasiado de su realidad y dejar de ayudarlo sin querer y terminar abandonándolo y dejándolo solo. Pero es que sostenerlo desde esa fragilidad también lo está encerrando. Tenemos que empezar a ver entre capas y capas, más allá de esa oscuridad, ver que le duele, sí, pero también que esa persona había cosas que le hacían risas, recuérdaselo, qué le gustaba a esa persona, esos recuerdos que tienes con él o con ella, para que vea más allá de la ansiedad, de la depresión, porque es muy fácil decirle, no, es que tienes que avanzar y tienes que ver más allá de lo que te está pasando, claro, sí, pero ¿estamos ayudando a cambiar esa perspectiva? ¿O simplemente le soltamos la frase y dejamos que él, por arte de magia, lo haga? Al hacer esto no te alejas, lo que haces es ampliar el enfoque. No estás dejando de ayudar, estás ayudando desde otro sitio, desde ese desapego a su situación. Por lo tanto, tú respirarás y esa persona también respirará distinto, porque no se sentirá empujado, porque no se sentirá constantemente observado, analizado. Nos volvemos locos buscando la forma de ayudarles, cuando en realidad es tan sencillo como preguntar, ¿qué necesitas? Y ahora estarás pensando, sí, claro, porque a ti no te habrán dicho que no necesitan nada, o simplemente ni siquiera te han contestado, porque no saben qué contestar. ¿Y ahí qué haces? Porque te quedas bloqueado, porque tú esperabas una respuesta, y solo obtienes más dudas de qué hacer o qué decir. No hay un manual, que si tú haces X cosa, esa cosa será la correcta, que esa cosa va a ser lo que va a aliviar a esa persona. Aquí es importante que veas algo. Cuando te responden no sé, o simplemente hay un silencio que te enerva, no siempre es verdad que no necesiten nada. A veces es que no saben cómo pedirlo, no saben verbalizarlo, y otras veces tienen miedo a cargarte más con su dolor, por lo que ese miedo les bloquea. Y aquí lo único que podemos hacer como acompañantes es cambiar nuestras expectativas. Evidentemente, tu mente quiere control, tu mente quiere una guía, y por eso se destabiliza cuando obtienes esa respuesta. No sé, silencio, grillos, gri-gri. Pero es que no tienes que llenar todo ese vacío con soluciones, con palabras. No, muchas veces lo que más ayuda a esa persona es que te quedes ahí al lado, en silencio, que lo sostengas sin invadir su proceso, que le permitas ser en su propio caos, sin intentar arreglarlo constantemente. Mientras ellos procesan todo lo que tienen que procesar. Y aunque no te pidan nada, no significa que no noten que tú no estás ahí. Saben que estás ahí y no se sienten tan solos. ¿Y por qué a veces tendemos a querer adivinar lo que el otro quiere? No, es que yo sé que lo que tú quieres, lo que tú necesitas es dar ese paseo.
¿Cuáles son las razones que me llevan a mí a empujar a ese familiar, a esa persona con ansiedad o depresión? Para aliviar su carga, para evitar que tenga que explicar su dolor o decidir qué necesita, porque eso para él es un momento de tensión, lo sabes. Entonces, si yo lo adivino, no tengo que hacerle cargar con ese momento. Le quito esa tensión. También lo hacemos para evitar el conflicto con esa persona, para evitar un malestar. Porque si pregunto y yo recibo silencio o un no sé, esa situación se va a volver incómoda para mí. Esa situación me va a hacer que me bloquee y no le pueda ayudar. Adivino por qué, porque quiero demostrar que le comprendo, que sienta que lo estoy viendo en su dolor, que lo entiendo sin que tenga que decirme nada. Esto es una forma más de validar su dolor. Y esto es precioso, pero puede salirte mal el adivinar, porque nunca vas a poder adivinar lo que tiene en la mente. No, porque ni siquiera él es consciente de todo. Adivinamos también para controlar nuestra propia ansiedad, porque me da esa sensación de poder sobre algo que me asusta. Si yo sé qué hacer, siento menos miedo de empeorar su ansiedad, de empeorar su depresión, que es de lo que estamos hablando en este vídeo. También intento adivinar por qué, para protegerme del rechazo, para protegerme de ese error que pueda llegar a cometer, porque yo tengo en mente que preguntar implica un riesgo. Entonces, adivinar para mí es más seguro, así evito un posible no o una posible equivocación. Pero muchas veces tú intentas adivinar y si esa persona está totalmente opuesto a eso que tú acabas de adivinar, es que necesitas darte una ducha, es que te vas a sentir mejor. Tú piensas que esa persona es lo que necesita en ese momento, es lo que está pensando, y esa persona en ese momento está pensando que no puede más con su vida y le da exactamente igual oler a perro muerto. Y entonces cuando tú adivinas, ahí se crea ese choque y empezáis a discutir. Y yo lo he hecho por ti, por tu bien, para que te sientas mejor. Ya, pero es que eso no es lo que yo quiero. No intentes leerme la mente, porque no tienes ni idea de lo que hay dentro. Y ahí aparecen discusiones, malos entendidos y posibles distanciamientos. Intento adivinar para velar por esa conexión que tengo. Si muestro que le entiendo incluso antes de que me lo diga, puedo mantener este vínculo con esta persona para evitar también la frustración de esa incertidumbre de qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo, cómo me muevo, cómo no me muevo. Porque no saber qué necesitan nos genera tensión. Y yo adivinando, pues intento llenar ese vacío, pero siempre os lo digo, no. No intentéis llenar vacíos, silencios. Es que se nota esa tensión cuando tú estás llenando ese vacío, ese silencio. Se nota que lo estás haciendo desde el miedo y esa persona se bloquea, se crea un rechazo. No, cuando lo haces desde ahí, realmente no ayudas. Porque la persona lo percibe que lo estás tratando con esas pinzas y actúa totalmente distinto a lo que tú estabas esperando. Pero sobre todo, la peor forma, la peor razón por la que intentamos adivinar, la que sí o sí tenemos que mirarnos, es esa impaciencia por el proceso del otro. Que sí, que yo quiero acelerar su alivio, su proceso. ¿Por qué? Porque me duele verlo sufrir y no soporto esperar. Pero es que es su proceso. Y hagas lo que hagas,
ese proceso va a seguir siendo el mismo. Solamente es esa persona la que puede dar los pasos. Tú te quedas ahí e intentas que los días se le pasen más ligeros, pero no puedes acelerar la cámara para que llegue esa sanación cuanto antes posible. Porque es ahí cuando aparece esa culpa, ese arrepentimiento. Por eso he querido crearte esta guía para ti. Es una guía para que simplemente tú recuerdes todo aquello que te gustaría hacer con esa persona, pero que esta situación, esta tensión, esa preocupación que tienes por ella, hace que te olvides de todas esas cosas que el día de mañana puede ser que te arrepientas por no haber hecho. Sobre todo la he querido crear porque, aprovechando que es el mes amarillo, es el mes de la prevención contra el... No lo digo porque si no me banean el vídeo. He querido hacer esta guía porque evidentemente hay muchas personas que terminan con todo. Y esas personas que acompañaban se quedan con esa frustración, con esa culpa, con ese arrepentimiento de ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho lo otro? Pues nada, hagámoslo ya. Hagamos todo aquello que easy, para que luego ese easy no aparezca. ¿Por qué? Porque yo hice todo lo que pude, todo lo que estaba en mi mano. Es un recordatorio para ti, para que te ayude a acompañar sin olvidarte de ti misma, pero sobre todo que te ayude a no empujarle. Solamente tienes que dejarme tu correo en el enlace que te voy a dejar aquí abajo. Creo que se pueden dejar enlaces abajo, nunca lo he probado, si te soy sincera. Y si veo que no se puede, lo tienes ya puesto en lo que es en la biografía del canal. Así que te vas allí y lo puedes ver, lo puedes comprobar. No solamente obtendrás la guía, sino que accederás a la madriguera, ese lugar que he creado para vosotros. ¿Por qué es para vosotros? ¿Por qué digo que es para vosotros? Porque aquí suelo subir contenido que creo que puede ayudaros, pero en la madriguera vamos a hablar de todo aquello que a ti te preocupa. Evidentemente es importante que me dejes tus emails diciéndome qué es lo que te preocupa, qué es lo que necesitas para yo poder dártelo en cada email. No te voy a llenar la bandeja de emails porque eso hasta a mí me agobia. No te preocupes porque en la madriguera no vamos a escarbar a lo loco. Lo que sí vamos a hablar durante estos días en la newsletter es ampliando este tema, ¿no? De cuidar sin sobreproteger. Cómo soltar esa presión de decir y hacer las cosas perfectas para al fin y al cabo trabajar ese sentimiento, ese miedo de empeorar su ansiedad, su depresión. ¿Cuáles son esos gestos que sin querer, de forma inconsciente, le dicen a la otra persona que no puedes solo, no confío en tu fortaleza? Y muchas otras cosas, muchas más, que iréis viendo en cada email. Como siempre os espero dentro para seguir mirando y escarbando. Chau, chau, familia.